Acompáñenme a Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 24. Dice: las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué sucedió? Que Pablo y Silas estaban trayendo una estrategia a ese territorio. Que Pablo y Silas querían remover al Dios de este mundo, Dios con D pequeña, al Dios de este mundo que estaba gobernando las vidas de esas personas en ese territorio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Así que Pablo y Silas estaban yendo a ese territorio para liberarlo. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Así que Satanás tenía allí muchas víctimas y había cegado el entendimiento de las vidas de esas personas en ese territorio para que no recibieran las buenas noticias de salvación. Ahora bien, ¿por qué estaba allí Pablo y Silas? Hechos capítulo 16, versículo 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia. Yo sé que usted ya lo está entendiendo, ¿verdad? Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre, no dice un ángel, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Mire, no se sorprenda usted cuando en visión se levante, cuando usted tenga en la noche una visión de que debe levantarse a orar para que personas en Nicaragua puedan tener alimentos. O no se sorprenda que en una visión Dios le diga a usted que quien va a suplir los alimentos para esas personas en Nicaragua es usted. Pastor, ¿y cómo le hago? Pues con una estrategia como Pablo y como Silas. Dios le va a levantar a usted en visión de noche para que ore, para que un vuelo o un avión no vaya a caer en el fondo del mar y desaparezca. Y usted se debe levantar, orar, interceder para que esas personas puedan llegar a un lugar seguro. O sea, Dios le va a revelar a usted en visión cosas reales en las cuales usted necesita accionar y no solamente reaccionar. Eso es algo que me ha regalado el Espíritu Santo y lo voy a usar, usted no se imagina en cuántas ocasiones. Porque el ser humano o el Hijo de Dios, está acostumbrado a reaccionar todo el tiempo, pero no a accionar. Y Pablo tuvo una visión de noche. ¡Wow, pastor! Eso es reaccionar. Accionar es cuando usted reciba la visión y haga lo que el Espíritu le está revelando en ella. Porque reaccionamos continuamente.
wow, es una bendición, vamos a tener visiones, Dios nos va a revelar grandes sucesos, Dios va a usar nuestras vidas. Y usted reacciona, yo quiero, amén. Reaccionar es un asunto. Y usualmente el Hijo de Dios reacciona demasiado, pero acciona muy poco. Ahora bien, pastor, yo quiero servir. Pastor, yo quiero hacer algo. Mire, hermano, servir no es así tan facilito. Servir no es yo quiero servir. Servir tiene un compromiso eterno. Servir significa que usted se ha negado a sí mismo. Servir tiene un proceso de formación donde usted va a dejar de reaccionar para accionar. Usted no puede pretender servir cuando sabe que hay áreas en su vida que todavía no logra cambiar y Dios le continúa hablando cada vez más. Usted no puede tener ese deseo de servir sabiendo que continúa en un pecado. Está habituado a él, no que ocasionalmente usted falle y se arrepienta, pero está habituado a él. Donde hay áreas donde su vida, donde otras personas le han dicho a través de la palabra de Dios, a través de un consejo, los pastores, a través de una conferencia, le han dicho, mire, pero debe cambiar. No, usted no puede decir simplemente, pastor, yo en qué puedo servir, yo quiero hacer algo. Dios también quiere lo mismo de su parte. Dios quiere que usted pueda hacer algo y cambie esa forma de vivir, que cierre esas puertas que le dieron lugar a las tinieblas, que pueda crecer a la estatura y a la medida del varón perfecto, que pueda tener un alma sana, que es responsable y madura para enfrentar todo desafío que Dios pueda traer a su vida. No, yo quiero servir, es fácil reaccionar. Yo quiero servir, pastor, ¿en qué yo puedo servir? Yo quiero servir. Dios quiere lo mismo, que le puedas servir y que le puedas adorar en espíritu y en verdad y como sacrificio vivo. La Biblia dice que hay personas que llegan a un lugar y quieren servir y les dan la oportunidad de servir, pero como no tuvieron ese crecimiento, no tuvieron esos cambios y esa transformación en su vida, se convirtieron en neófitos. Y los neófitos son un peligro para la iglesia porque son personas que no lograron madurez ni crecimiento, pero tienen una autoridad. Yo quiero servir. Y Dios dice, qué bueno, yo quiero que te arrepientas, yo quiero que cambies, yo quiero que transformes tu modo de pensar, tu modo de vivir. Está aquí. Servir como Pablo y Silas es un desafío demasiado grande. Servir no es una posición. Servir es la voluntad de Dios. Servir es un llamado de parte de Dios y yo sé que todos estamos llamados, pero algunos están llamados a reaccionar y otros fueron llamados para accionar. Y tenemos que tener ese llamado para accionar en Él y no un llamado para siempre reaccionar. Yo quiero servir, yo quiero servir. Hermano, cuando usted haga las cosas como a Dios le agrada, mire, no hay nadie que lo pueda detener. Puede ser un niño de 5 años, Dios lo llama para que sirva. Puede tener 80 años como Moisés, Dios le da una misión para que libere a todo un pueblo hebreo. Pero no se puede más vivir en la reacción y con poca acción. ¿Sí ve qué bueno la palabra que el Espíritu Santo nos dio? Fue como si le hubiéramos puesto aceite al motor. Pero Pablo y Silas no llegaron allí de repente. Pablo y Silas tenían un antecedente de una mente que había cambiado, que había sido transformada. Se habían negado a ellos mismos, eran sacrificio vivo para Dios. Tenían madurez, tenían responsabilidad. No eran neófitos, no iban a abandonar a la primera. Era de los que permanecían. Y se les apareció en visión, ¿qué? Un varón de Macedonia, un hombre que posiblemente estaba en intercesión, en ayuno, que estaba clamando, que estaba gimiendo, porque el diablo no estaba permitiendo que allí en ese territorio hubiera libertad. Y un hombre de Macedonia se levantó para clamar por la ciudad de Lowell y Dios nos envió a nosotros como ministerio Juan 3:16. Y alguien se levantó a orar en Cuba y Dios nos envió a nosotros. Y alguien se levantó en otro estado y en otra nación. Mire, cuando usted se levanta a orar, si usted no puede con la tarea, Dios le va a revelar en visión a Pablo y a Silas que usted necesita ayuda y le va a dar una estrategia para que venga a favor de usted.
No es que usted no tenga quien le ayude. No es que usted le hayan cerrado todas las puertas. No es que usted no conozca a nadie. No, es que usted ha reaccionado demasiado, pero ha accionado muy poco. Porque si hace las cosas como este varón macedonio, Dios le va a enviar a Pablo y a Silas para que puedan liberar su vida y el lugar donde se encuentra. Mire cómo Dios envía ayuda cuando uno está dispuesto a cambiar. Mire cómo Dios envía ayuda cuando uno realmente ama su ministerio, ama el territorio donde Dios lo estableció, ama la familia. Dios va y toca por allá a Pablo y le dice: Pablo, despiértese. Allá en Macedonia hay uno que está clamando, ya se llenó la copa de ese macedonio y ya se la estoy derramando a usted, y lo que él necesita es ayuda. Así que deje de decir: yo no tengo quien me ayude, yo estoy solo, a mí no me dan oportunidades, siempre me dejan de último. Deje de reaccionar y comience a accionar. Comience a clamar, comience a gemir. Si usted viera el viaje, no le voy a hablar de eso, pero el viaje que se tuvo que dar el apóstol Pablo para poder llegar a Macedonia, mire hermano, sí que fue bien difícil. Señor, dame una visión. Y usted le dice: si para ir al auditorio se queja, ¿qué tal que lo mande para Macedonia? Señor, dame una visión. Si para levantarlo a las 5 de la mañana hay que dar, se queja, dice la hermana, a las 5 de la mañana. Pone la alarma a las 5 de la mañana, pero en sí se levanta a las 5:15, 5:20, 5:30 y sale corriendo. Recuerde lo siguiente: cuando usted se despierta a las 5, ya su cuerpo entró en modo de acción. Pero si usted se levanta a las 5 y apaga la alarma y se acuesta un ratico, el cuerpo piensa que usted le va a volver a dar 10 horas. Por eso usted se levanta con más sueño, se levanta más cansado. Si es a las 5 la alarma, apáguela y levántese a las 5. Si es a las 5 que la coloca y se levanta a las 5:30, pues póngala a las 5:30. Y ya. Así no se va cansado, se va lleno de energía. Señor, dame una visión. Seguro que quiere ir a Macedonia. Si a veces hasta para llevar los platos del comedor a la cocina le cuesta. Mire hermano, que queremos servirle a Dios, pero tenemos que entender a qué Dios llama servicio. ¿Sigue aquí? Así que había una estrategia, una visión, y Pablo se fue para Macedonia y comenzó ¿a qué? A predicar el evangelio. Y predicando el evangelio entendió la potestad que había allí, un espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón, de la pitonisa. Y esta mujer comenzó a seguir a Pablo y decir cosas que no correspondían, hasta que Pablo entendió el momento y trajo guerra y trajo libertad a ese territorio. Y le quitó la ganancia a los que eran dueños de esa joven, que la tenían como una esclava. Y esta gente se molestó y dijo: este Pablo y Silas vienen a enseñar costumbres que aquí en Roma a nosotros no nos son lícitas. O sea, Pablo comenzó a sacudir el territorio. ¿Y qué sucedió cuando sacudió el territorio? Se le lanzaron encima, le quitaron la ropa, le pegaron con palos en la espalda, los llevaron arrastrados así por el suelo, por toda la ciudad, delante de los magistrados. Volvieron y los golpearon, y luego se lo encargaron al carcelero para que lo golpeara otra vez, y no que lo pusiera en una celda, sino que lo llevara lo más adentro de la prisión, y no que los dejara sentados o en una posición cómoda. Los puso en un cepo. Un cepo era poner las dos manos, la cabeza, y estaban allí, tenían algo sobre su cabeza como un yugo. ¿Qué diría Pablo? ¿Para qué me levanté? ¿Para qué la visión? ¿Para qué escuché al que necesitaba ayuda de Macedonia? ¿Usted cree que eso diría Pablo? No, Pablo dijo: para esto yo nací, para eso Dios me reveló a mí una visión. Yo vine a liberar a las personas de este territorio, y yo lo voy a hacer. Hechos capítulo 16, versículo 25. Mire cómo Pablo estableció la guerra en ese territorio para recuperarlo y librar a las personas de allí. Ya había librado a Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer con muchos recursos, mucho dinero. Ya había también bautizado a todos los de su casa, los de Lidia, los de la casa de Lidia. Ya había echado fuera ese espíritu de adivinación de la jovencita. Y luego ya lo habían golpeado y lo habían puesto en prisión. Dice: alrededor de la ¿qué?
de la medianoche. Un día le voy a explicar a usted lo que significa medianoche para orar, pero hoy vamos a continuar. Medianoche, Pablo y Silas, ¿estaban qué? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Cómo Pablo fue a liberar ese territorio? Como sacrificio vivo. ¿Cómo fue a liberarlo? Porque la verdadera adoración es el sacrificio vivo. Y Pablo sabía lo que se iba a enfrentar en Macedonia, reconociendo que era un lugar que estaba al norte de Grecia. Pablo sabía lo que se iba a enfrentar allí. Y Pablo dijo, es que yo ya sé adorar como sacrificio vivo. Yo ya me he negado a mí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy preparado para servir. Yo estoy preparado para esta tarea. Pablo no llegó allí solamente a cantar canciones. Pablo era un sacrificio vivo que sabía orar y que sabía cantar. Si Pablo está allí solamente cantando, sin ser sacrificio vivo, dice que nadie lo hubiera escuchado y nada hubiera ocurrido en ese lugar. ¿Usted se imagina? No tenía abogado, era extranjero en ese territorio. Posiblemente las heridas en las espaldas se le iban a infectar. No tenía nadie quien le ayudara, no tenía servicio de internet, no podía mandar un mensaje de texto. Pablo estaba allí absolutamente incapacitado, sin nada, solamente con Silas, y Silas estaba en la misma condición de él. ¿Y qué hizo Pablo en ese momento? Dice, voy a adorar a Dios como sacrificio vivo. Voy a servir a Jesucristo en esta condición. Y como sacrificio vivo, él comenzó a adorar. Y se comenzó a escuchar en esa prisión algo que nunca antes se había escuchado: oración y adoración. Allí se había escuchado dolor, se había escuchado amargura, tristeza, de robos, de asesinatos, de injusticia. Se había escuchado de todo lo malo. Pero Pablo llegó allí para que ellos escucharan. Algo diferente, algo diferente. Porque los que se han negado a sí mismos, cuando llegan a un lugar, las personas reconocen que están hablando algo diferente, que tienen una vida diferente. Y si usted quiere que esas personas escuchen lo diferente, usted se tiene que negar a sí mismo. No, yo me sé 3 versículos de la Biblia, venga, yo los hablo para que la gente me escuche. La gente lo puede escuchar, pero no le va a interesar. La gente va a escuchar que eso es parecido a lo de los demás. Para algunos eso se llama religiosidad, tradición, costumbres. Usted quiere transformar la vida de alguien, que alguien más lo pueda escuchar a usted. Debe ser un sacrificio vivo, el que se ha negado a sí mismo, el que sabe servirle a los demás, el que no es un neófito, el que es responsable, maduro, el que ha transformado su vida. Pastores, que yo les hablo y no me escuchan, pues vaya, muérase otra vez, porque los que se mueren como sacrificio vivo los van a escuchar. Pero es que yo le digo y no me escucha, pues muérase de nuevo, porque los que son sacrificio vivo, los demás lo van a escuchar y van a notar que es algo diferente de lo que hay en su vida. Es que los jóvenes en mi escuela a mí no me escuchan, porque usted no se muere. Si usted se muere en su escuela, usted se levanta como Pablo y como Silas a predicar este evangelio y lo van a escuchar. Es que a mí no me escuchan en la universidad porque no se ha muerto como sacrificio vivo. Es que no me escuchan en la familia porque no se quiere usted morir. Pero cuando se muera como sacrificio vivo, ellos van a escuchar que es algo diferente lo que está saliendo de su vida. Así que no tengan más excusas, que no quieren escucharme. Es que yo les digo y no cambian. ¿Sabe por qué? Porque los que necesitan cambiar primero son los que predican el evangelio, no el que lo escucha. Los que se necesitan morir y aceptar a Cristo no es el que lo está escuchando, sino el primero es el que lo está diciendo. Sigue aquí. Nos van a escuchar. Si somos sacrificio vivo,
nos van a escuchar. La tierra escuchó a Pablo y a Silas. Lidia, la mujer de mayor recursos en medio de ese territorio, escuchó a Pablo y le dio recursos a él y cuidó de él, y toda su casa con todos sus sirvientes se arrepintieron, se bautizaron y creyeron en Jesucristo. La joven endemoniada con un espíritu de adivinación tuvo que escuchar a Pablo y fue libre. Porque cuando uno se muere y resucita nuevamente en él, lo escuchan. Así que si usted dice, es que yo les digo y no me escuchan, es porque él me está diciendo a mí, yo no le escucho a él. Pero cuando él me diga a mí, él, el gran yo soy, me diga a mí y yo lo escuche a él, yo le voy a decir a otros y otros me van a escuchar a mí. No porque canto y oro y me sé 3 versículos, sino porque soy sacrificio vivo y me he negado a mí mismo. Usted quiere que alguien, el mundo dice, usted quiere que alguien cambie, cambie usted primero. Mucha reacción, pero poca acción. Pero yo le aseguro que si usted es sacrificio vivo, a usted lo escucha. No quedó usted como muy contento con la visión. Señor, llénalos de visiones y mándalos a Macedonia. Job, capítulo 35, versículo 10. Mire qué tremendo contraataque le llegó a Pablo por lo que hizo. Mire lo que dice Job. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios, mi creador, el que da qué? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Adorando a Dios como sacrificio vivo. A Job le preguntaban, ¿y no preguntan dónde está el Dios que da canciones en la noche? Pues Pablo lo está diciendo, yo tengo a Dios que me da canciones en la noche. Allí en Hechos capítulo 16, versículo 26 en adelante. Apenas había iniciado la invasión. Pablo llevaba la mitad del plan A, ahorita iba al plan B. De repente dice que hubo ¿qué? Un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros. Venga, espere, ¿qué estaba haciendo Pablo? No, estaba haciendo. Entienda esto para que cuando lleguemos al final no diga, ay pastor, ¿me puede repetir por favor? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Siendo sacrificio vivo, un sacrificio vivo que adoraba, un sacrificio vivo que cantaba. Y esa adoración que no era de él, pero estaba en él, fue la que hizo ¿qué? Que hubiera ¿qué? Un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Cuando hay grandes concentraciones de energía en las rocas, se genera un sismo. Y el sismo depende del tamaño y de otros factores o de la zona de concentración que haya habido esta tensión. Así que este lugar, esta prisión, ya tenía grandes concentraciones de ¿qué? De energía. O sea, Pablo comenzó a golpear y a golpear y a golpear. Y así como hubo un sismo, en lo natural se dice que un sismo es porque hay grandes concentraciones de energía entre las rocas y se debe liberar. Así Pablo comenzó a orar y a adorar y a adorar. Y trajo tanta concentración de poder del Espíritu de Dios que literalmente dice que los cimientos de la tierra. Vea, pero ¿cómo usted cree que las murallas de Jericó cayeron y no cree aquí que era solo una prisión? Estos eran las murallas de toda una ciudad, cayeron. Ahora está cayendo solamente las paredes, están temblando de una prisión. Dice que las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros ¿qué? ¿Se les cayeron qué? Se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Yo me imagino que todavía los presos no habían podido reaccionar. Tiembla la prisión, se abren las puertas de par en par, se les caen los grilletes de las manos, de los pies. El carcelero escucha todo esto y ya se va a matar. Yo creo que los prisioneros todavía no habían reaccionado. Una de las opciones.
La segunda que yo creo es que la oración de Pablo incluía: Señor, si nos sacas de este lugar y si nos perdonas nuestros pecados y nos sacas de este lugar y nos das la oportunidad de una nueva vida, te vamos a adorar y vamos a pelear. Y comenzó a tener una adoración de guerra diciendo: y yo le rompo la cabeza al espíritu de Grecia y yo remuevo la sabiduría de los hombres. Todo esto estaba haciendo Pablo. Pablo ya les estaba evangelizando, de tal manera que Pablo les dijo: y crean que lo que yo estoy haciendo es tan real que de un momento a otro la tierra va a temblar, las puertas se van a abrir y los grilletes se van a caer. Y cuando esto ocurrió, los presos dijeron: wow, lo que Pablo y Silas nos dijeron está ocurriendo. ¿Por qué se le hace esto extraño? Si usted le está diciendo a personas: si te arrepientes y buscas de Jesucristo, Jesucristo te va a abrir a ti las puertas también, y vas a salir de prisiones de cautividad, y vas a abandonar el espíritu de adivinación, y vas a abandonar, Lidia, el espíritu de la ambición. Si usted no cree lo que hizo Pablo, entonces usted qué va a ir a hacer allá afuera, hermano. Pero usted también le dice mucho esto a las personas, y cuando Dios respalda lo que usted está diciendo, ellos quedan perplejos. Y esto fue lo que le sucedió a todos los que estaban en la cárcel. Lo que Pablo oró y lo que Pablo declaró se cumplió. Así que ellos ya no tenían necesidad de salir de la prisión para ser libres. Ellos ya eran libres en ese momento. ¿Sigue aquí? Pero Pablo le gritó: no te quites la vida. Luego el carcelero pidió una luz y corrió ¿a dónde? Al calabozo, y cayó temblando ante Pablo y Silas. Este era el que le había pegado, le había puesto allá en el cepo, en la cárcel de más adentro. Después los sacó y les preguntó: señores, primero criminales, delincuentes, alborotadores, ahora señores, ahora pastor, ahora hermano Carlos, ¿qué debo hacer? Las víctimas que el diablo tenía en el territorio de Macedonia estaban siendo menos cada día más. Las víctimas que él le había cegado el entendimiento para que no escucharan este evangelio ya estaban siendo libres. ¿Y qué le dice el carcelero? ¿Qué yo puedo hacer, señores, para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y será salvo. Si usted es sacrificio vivo, se le salvan todos los de su casa. Si usted todavía no es sacrificio vivo, va a tener que ser sacrificio vivo, porque hay una promesa para los que son sacrificio vivo. Dice que se salvan todos. Todavía le faltan algunos, entonces se tiene que morir y negar cada día más. ¿A usted todavía le faltan algunos también? Pues va a tener que negarse nuevamente y morirse, porque todavía le faltan algunos. Porque los que se niegan a sí mismos, hay una promesa de que son salvos todos los de la cárcel y son salvos todos los de su casa también. Pero diga conmigo: no como neófito, sino como sacrificio vivo. Qué especial esto. Pero espere que apenas Pablo está yendo el contraataque, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Si usted lee Hechos capítulo 16 en casa, debido a la visión de este varón macedonio, Pablo llegó allí para liberar ese territorio. Y liberó a Lidia del espíritu de ambición que tenía, de la tristeza, de la soledad y del rechazo, porque de Lidia no se le nombra un esposo. Era una mujer que había emprendido una vida sola y había adquirido recursos, pero eso no había sido todo lo que ella necesitaba. Luego vemos cómo libera a una mujer endemoniada con un espíritu de adivinación y trae libertad a todo ese territorio. Luego vemos cómo Pablo va a la cárcel y trae libertad a los presos, a los que sí en realidad posiblemente eran criminales. Luego vemos cómo trae libertad
al carcelero. ¿Todo por qué? Porque era sacrificio vivo, porque entendió una visión de parte de Dios, porque estaba dispuesto a accionar y no solamente a reaccionar. Mire todo el bienestar que Pablo trajo con unos días de visita al territorio de Macedonia, al norte de Grecia. Mire todo el bienestar que usted puede traer a su casa si recibe como Pablo y Silas la visión siendo sacrificio vivo. Mire todo el bienestar que usted puede traer a un territorio, en el lugar donde usted estudia, en el lugar donde usted trabaja. Mire todo el bienestar que hizo Pablo y Silas. Eso nos dice a nosotros que también podemos traer bienestar, como nosotros lo hemos traído al estado de norte de Carolina, como lo hemos traído a este condado de Gaston, como lo hemos traído a esta ciudad de Lowell, como lo hemos traído a familias de esta nación y a familias de las naciones, porque los que son sacrificio vivo lo van a escuchar los demás. Los que son sacrificio vivo están prometiendo cosas que no provienen del alma, sino del corazón de Dios, y Dios las va a cumplir y los va a liberar a ellos y a toda su casa, los va a salvar. Esto no es cantar, esto es sacrificar una vida delante de Él. Pero espere, que sigue el ataque de Pablo. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Es que el policía diciéndole al carcelero: oiga, que ya deje salir a Pablo y a Silas. Yo creo que el carcelero decía: pues ¿cómo le parece que ellos ya salieron? O sea, el hombre diciendo que va a traer libertad y ya Dios lo había hecho. Entonces el carcelero dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, que se vayan en paz. O sea, cuando el hombre llega, ya Dios lo ha hecho todo. Entonces pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Haga un resumen de lo que Pablo hizo en Macedonia. Pablo estaba durmiendo, era sacrificio vivo, no era un neófito, había cambiado su forma de vivir, transformado su forma de pensar, ya no reaccionaba, él accionaba y estaba descansando, sirviéndole a Dios. Viene la visión de un hombre que está en Macedonia orando, porque ya sabe usted todo lo que pasaba en Macedonia. Y se le presenta y le dice Pablo que vaya. Pablo en esa visión la recibe y se va para allá. ¿Qué hace Pablo allá? Primero, la mujer más adinerada de la ciudad, llena de ambición, de amargura, de soledad, es liberada, transformada, ella, su negocio y toda su casa. Luego saca ese espíritu de adivinación, de brujería, de pitón, de en medio del territorio, ese espíritu de Grecia. Le quita el dinero a los ambiciosos, porque esos ladrones que robaban con esa joven ya se quedaron sin una fuente de empleo. Los dejó en la bancarrota a los injustos. Luego de eso, Pablo va para una cárcel. En la cárcel, mire, no nos alcanzamos a imaginar cuántos había en la cárcel, pero yo sí creo que eran muchos. Y todos ellos ahí, pensando que ya la vida se había acabado, que ya no tenían esperanza, viene una palabra de libertad para ellos. El mismo carcelero se arrepiente y los de toda su casa. Y luego quienes los golpearon y los maltrataron públicamente, Pablo les dice: ustedes tienen que pedirme disculpa. O sea, yo llegué aquí y ustedes pensaron que era la autoridad, pero la autoridad soy yo. Y Pablo le exige a ellos: yo no me voy, ustedes me piden disculpas públicamente delante de todos, porque Dios, al que se niega a sí mismo, nunca lo dejará avergonzado. A los que confían en Él, nunca quedarán en vergüenza. Y puede haber sido un proceso de prisión, de humillación, los lastimaron, los golpearon, los olvidaron. Lo importante era que Dios de justicia estaba a favor de Pablo y de Silas y les dijo: sí fue un proceso, pero no quedarás avergonzado. Viva para Él, predique este evangelio, niéguese a sí mismo, haga lo que Dios le diga que tenga que hacer, y le garantizo que aunque pase por la vara,
aunque pase por la humillación, aunque pase por la prisión, luego tendrán que venirle a pedir disculpas públicamente, porque los que confían en Dios, nunca seremos avergonzados. Este ministerio nunca será avergonzado, y muchos públicamente tendrán que pedir perdón a este ministerio. Muchos públicamente tendrán que pedirle perdón a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es sacrificio vivo, porque usted sabe orar y sabe cantar, pero porque se ha negado a sí mismo. Así que no importa en qué día o en qué hora se encuentra de su prisión, siempre allí recuerde que Dios va a hacer justicia y no lo va a dejar avergonzado. Pero no termina. Mire todo lo que ocurre a los sacrificios vivos. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel, se disculparon con ellos, luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. No importa que ellos les hubieran dicho que ya se fueran, ya ahí Pablo había liberado el territorio de Macedonia. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron ¿a quién? A la casa por donde empezó, terminó. Allí se reunieron con los creyentes. Imagínense cómo creció la iglesia. Ya Lidia decía, no, que vengan a hacer la conferencia en mi casa. El carcelero decía, no, tiene que ser en la mía. El funcionario del gobierno decía, no, yo he visto lo que ha sucedido con Pablo, mejor que en la mía se haga. Y yo creo que alguno de los presos dijo, no, que mejor se haga en la mía también. O sea, donde el diablo tenía un territorio, Pablo llegó allí para liberarlo, porque adoraba con una vida en espíritu y en verdad. Y dice que animaron a los creyentes una vez más y después se fueron de la ciudad. Establecieron el propósito de Dios y luego dijeron, ya nos podemos ir. Y no había una iglesia, pero allí quedó una iglesia establecida. Vale la pena, ¿verdad?, tener visiones y adorar en espíritu y en verdad. Mire todo lo que Dios puede hacer con la vida de una persona que se dispone. Si con mi vida Dios ha hecho todo lo que usted puede ver el día de hoy, ¿se imagina donde usted se sume a lo que Dios está hablando? ¿Qué pasó, hermano? Pensó que ya no había más para usted. Sí, también para usted hay más. A Dios nunca se le acaba. Y si usted se une, podemos llegar muy lejos. Pero necesita, dígale al de lado, accionar y dejar tanto drama. Dígale, deje ya la novela y comience a accionar. Mucha reacción. Es que yo quiero servir a Dios, yo quiero buscar a Dios, yo quiero servir. Dígale, no, deje ya el drama y comience a accionar. Mateo 27, 50, 53. Entonces, ¿qué dice ahí? Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, las cortinas del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra, otra vez. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Pablo, siendo un sacrificio vivo, lo que Pablo estaba repitiendo era lo que Jesús había vivido. En el tiempo de Pablo, ya Jesús había muerto y resucitado. Pablo decía, Jesús en la cruz y la tierra tembló. Yo en el cepo y la tierra tiembla. Él como sacrificio vivo, la tierra tembló, murió y resucitó. Yo como sacrificio vivo preso voy a adorar para ser libre. Él murió y resucitó, yo estoy aquí preso, pero luego voy a ser. Pablo estaba haciendo. Y cuando Jesús murió, también algunos salieron libres. Las rocas se partieron en dos. Y las tumbas, ni siquiera las puertas de la cárcel, las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos
¿Qué estaba haciendo Pablo? Lo que había hecho Jesús. Como sacrificio vivo, la tierra tembló, el velo se rasgó y aún los muertos de los justos salieron de la tumba. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a adorar aquí en el cepo como sacrificio vivo, y yo voy a sacar a estos muertos, voy a sacar a estos presos que están en la tumba, y voy a sacar a esta tierra de Macedonia de la oscuridad y del pecado que el diablo los había hecho víctimas. Así que Pablo hizo lo que había hecho Jesús. Yo y usted vamos a hacer lo que hizo Pablo y aprendió de Jesús. O sea que usted puede hacer lo que hace el pastor. ¿Qué? Ser sacrificio vivo, predicar la verdad, no tener miedo a hablar, accionar. Pablo mismo dijo: sean imitadores de mí como yo. Y yo le diría a usted: sea imitador de mí como yo. Usted en casa le puede decir al que tiene al lado: mire, sea imitador de mí como yo lo soy de Cristo. A ver los jóvenes que van a predicar en la escuela. Pastor, si usted viera en la escuela cómo es de fea, cómo hay de pecado. Si usted viera, pastor, cómo hay de maldad en la escuela. Las niñas, los jóvenes, una impureza, pastor. Hoy las escuelas están muy difíciles. Si usted viera, pastor, las cosas que nosotros como jóvenes tenemos que ver en la escuela, y Dios diría desde los cielos: sí, y lo que yo tengo que ver, a un hijo de Dios, uno que se arrepintió, uno que es sacrificio vivo, no se levanta para predicar este evangelio, se esconde de servirme a mí y de honrarme a mí. Yo creo que Dios también en el cielo mira a todos estos jóvenes y les dice: ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué no está predicando este evangelio? ¿Por qué usted se está convirtiendo a ellos cuando ellos se tienen que convertir a usted? ¿Y usted por qué no se ha levantado a decir lo que las buenas noticias enseñan? ¿Por qué no se para usted un día en la cafetería? Yo me hubiera alcanzado a parar en esta mesa, me paro, pero no me alcanzo. Se para en una mesa de la cafetería, se para allá. Todos ustedes necesitan arrepentirse y buscar de Dios y reconocer el nombre de Jesucristo. Hágalo. ¿Por qué le da miedo? Porque de pronto me echan de la escuela. No se preocupe, que esa escuela le tiemblan las paredes. ¿Por qué no se para en la cafetería allá en la escuela? Usted sí ve que se paran a fumar marihuana, sí ve que se meten a los baños a hacer lo incorrecto. Bueno, usted ve una cantidad de cosas terribles. Ellos se paran y muestran su pecado. ¿Cuándo es el tiempo de que los jóvenes de este ministerio que van a una escuela se paran en una silla, se paran en una mesa, se paran en las puertas, persiguen a aquellos que están esclavos y cautivos para predicar este evangelio de Jesucristo? Va a seguir trayendo jóvenes aquí a reaccionar o accionar. Pablo lo hizo. Pastor, si yo lo hago me van a dar palo en la espalda. A Pablo también. Pastor, si yo lo hago me matan. A Jesucristo también. Pero Pablo salió libre y Jesucristo resucitó. Deje de estarse. Algunos padres están preocupados. Pastor, las escuelas, yo para mandar allá a mi crisol, allá para mandar a mi princesa. Hermano, pues dígale a ese joven que allá se ponga a predicar este evangelio. ¿O por qué no lo predica? Porque está haciendo lo mismo que hacen los otros. Cuando se arrepiente y deje de hacer lo que hacen los demás, va a tener autoridad y Dios no lo va a dejar avergonzado y va a poder predicar este evangelio. Y dígale al de lado: no solamente es en la escuela, también en el trabajo, porque a los del trabajo no les predica. Y dígale: no solamente en el trabajo, porque a los familiares no les predica también este evangelio. Y no solo en el trabajo, porque no en las calles, en las plazas, en los supermercados, en la parada del tren, en la parada del bus. Dígale: ¿dónde está usted predicando este evangelio?